Muchas gracias, Valeria. Hecha la invitación. Bueno, nosotros tenemos en nuestras manos el estudio de crecimiento inclusivo que ha elaborado FUNIDES, un estudio que fue elaborado por la doctora Florencia Castro Leal, que la tenemos con nosotros, y algunas cifras de las que seguramente cuando nosotros las compartamos a ustedes les va a dar escalofrío. Solo el hecho que en este estudio arroja que el 43% de la población nicaragüense vive en la pobreza, y de ese 43%, el 15% en la extrema pobreza. Nosotros crecimos el año pasado un casi 4%, si no me equivoco, y está proyectado un 3.5% de crecimiento para el 2012. Eso es insuficiente para salir, para cambiar esta cifra de la que les estaba hablando. Se hacen proyecciones y en este estudio se sugiere también que por lo menos Nicaragua debería crecer en los próximos años de un 6 a un 7%, que representa todo un reto para los nicaragüenses. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Este estudio de información que está contenida seguramente no alcanzaremos a compartirlas en tan poco tiempo, pero sí sería importante que empecemos cuál es la razón y qué podemos hacer los nicaragüenses para lograr crecer más de lo que lo hemos hecho en los últimos años. Sí, bueno, este estudio precisamente identifica cuáles serían las prioridades de política para lograr un crecimiento mucho mayor y que sea inclusivo, que realmente se pueda compartir con la mayoría de los grupos de la población. Entonces habla de dos principales estrategias. Por un lado, que se incremente la inversión, y la inversión del sector privado nacional y extranjero para las exportaciones, porque el mercado nacional no podría absorber el volumen de producción que significaría crecer al 6, 7, 8%. Y por otro lado, por el sector público, que se mejore la calidad de los servicios, la calidad de la educación, la calidad de la salud, y que se incremente la cantidad de infraestructura y la calidad de la infraestructura. Yo estaba leyendo este gráfico, yo no sé si lo podemos mostrar, y que cuando lo vi ahorita, que habla un poco de la Centroamérica y el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Y voy a ver si lo podemos mostrar aquí, a ver si una de las cámaras me ayuda, porque no lo tenemos en pantalla. Donde en este gráfico que está por acá, a ver si me ayudan las cámaras, vemos que Nicaragua, que está identificada con la línea de la que está más abajo, ha tenido una tendencia, se ha mantenido o ha bajado. El resto de los países centroamericanos han crecido un poquito, ya no digamos el caso de Panamá y Costa Rica, que son los únicos países que han crecido en los últimos años. ¿Qué me puede decir con respecto a esta gráfica y los datos? Bueno, precisamente esa es una de las problemáticas más serias en Nicaragua. El crecimiento económico ha sido insuficiente. O sea, cuando estamos hablando de que en los últimos años en promedio se ha crecido alrededor de un 3%, y cuando lo vemos en términos de un periodo más largo, que este es de 1970 al 2007, vemos que prácticamente la curva de crecimiento no cambia sustancialmente. Vemos que para países como Panamá y Costa Rica sí ha habido crecimiento importante, y realmente los grupos sociales se han favorecido, más en el caso de Costa Rica que en el caso de Panamá. Entonces, por eso estamos diciendo, cuando hablamos de un 3% en promedio, es en general, pero la población en Nicaragua crece alrededor de un 2%. Entonces, para saber en términos per cápita cuánto crece la población, lo que hacemos es que restamos al 3%, el 2%, y nos quedamos con solo un 1% per cápita. Eso es realmente insuficiente para poder lograr cambios sustanciales en la calidad de vida de la población. Usted lo refleja también en el estudio. ¿Qué ha pasado con estos países del suroeste asiático? ¿Qué es lo que han hecho para lograr crecimientos extraordinarios? Que yo me sorprendo cómo estos países deberían de ser un ejemplo. ¿Qué han hecho ellos que podamos hacer nosotros? Es muy interesante conocer la experiencia de los países del sureste asiático, por ejemplo, como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, China, Japón, porque estos países durante varios años han tenido una gran estabilidad y han tenido tasas de crecimiento de alrededor del 7, 8, 9, 10%. Entre las cosas que estos países han hecho, que han tenido consejos de deliberación muy activos, con participación del sector privado, la sociedad civil y el sector público, para lograr apoyar a la inversión y a los productores y a los exportadores. Y por otro lado, han tenido agencias muy parecidas a lo que podría ser Pro Nicaragua, para apoyar precisamente cuáles son los cuellos de botella que podrían tener esos exportadores y tener acceso a los niveles más altos de decisión para poder resolver esos cuellos de botella. En el caso de los consejos de deliberación es muy similar a lo que existe dentro del COSEP y todas sus cámaras. Bueno, estaba viendo la
Una de las cifras que también nosotros los comentábamos en programas anteriores, y es que principalmente la pobreza está afectando la zona rural de nuestro país, ¿verdad? Esto es en porcentaje. Vemos que nosotros dependemos principalmente de productos agrícolas, agropecuarios en nuestras exportaciones. Debería ser esa una prioridad para el Estado y para los nicaragüenses. Definitivamente el sector agrícola de Nicaragua tiene una gran potencialidad y al estar los pobres en el sector rural, que alrededor del 2/3 de la población pobre se encuentra en áreas rurales, el crecimiento económico que se pueda dar en áreas rurales y a través del sector agrícola muy probablemente los va a favorecer. Entonces, una gran parte de los productos de exportación ya de Nicaragua viene del sector rural. La problemática que vemos aquí es que sí ha habido un incremento en las exportaciones en años recientes, pero cuando analizamos por qué se ha dado ese incremento, vemos que no es realmente el volumen de las exportaciones, sino que ha habido precios favorables a las exportaciones. Decía en la presentación que el 43% de la población nicaragüense vive en la pobreza y de ese 43, el 15% en la extrema pobreza. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? Bueno, la población en pobreza extrema se calcula una línea en base a los requerimientos de calorías. Entonces, digamos, ¿cuánto cuesta comprar una dieta que te da el mínimo requerimiento calórico? Y esa es la línea, y entonces decimos, bueno, ¿qué porcentaje de la población vive con ingresos debajo de esa línea? Lo que sucede es que las personas no solo gastan en alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede para este 15%? Que tienen una dieta muy pobre, que tienen una dieta nutricionalmente basada en carbohidratos, porque claro, las personas necesitan comprar otras cosas, vivienda, vestido, transporte. Entonces, no podemos decir que tienen hambre, pero sí que su dieta es muy pobre. Bueno, yo le quiero agradecer a la doctora Florencia Castro, que es la que realizó este estudio. Y yo, como decía al inicio del programa, seguramente toda la información contenida en el mismo no es suficiente para compartirla en tan poco tiempo, pero nos comprometemos con nuestros amigos televidentes que en los próximos días vamos a abordar de manera esporádica cada uno de los temas que son principalmente los que más han sido considerados en este estudio. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de la mañana. Ya regresamos, estamos en su revista de Sol a Sol, en segundito regresamos.